Muy buenos días mi gente. Esto es el viernes 19 de abril, exactamente un mes de las elecciones, y esto es Despierta con CDN. Gracias por la oportunidad de iniciar el día junto a ustedes, los que nos ven desde sus hogares, los que nos ven a través de los distintos dispositivos móviles. Para nosotros siempre será un inmenso honor y un gran compromiso compartir con ustedes las informaciones más importantes del día a través de Despierta con CDN. Buenos días para Federico Llovín. Yo digo, yo vine, es así. Yo vine. Pero lo importante no es como tú lo digas, sino como tú escribas el cheque. Míralo. Nunca te equivoques de cómo escribir el cheque. Así que buenos días y bienvenidos aquí a Despierta con CDN, a todos los amigos que nos están viendo hoy viernes, exactamente a 30 días de las elecciones. 30 días también es cuando los difuntos cumplen un mes después de enterrados. Eso es lo que estamos haciendo con las elecciones, algo al revés. El entierro será más adelante, con algunas noticias importantes que estaremos comentando en el día de hoy, sin dejar de mencionar muy brevemente, porque llama la atención el ataque de Israel a Irán y, cómo no, la vaguada a nivel nacional que va a incidir en todo el territorio nacional, pero de eso estaremos viendo más adelante, como siempre, con el reporte del profesor Jim Suriel. Adelante, Héctor, buenos días. Buen día, Yanesi, buen día, Federico. Efectivamente, un mes exacto para las elecciones, y a propósito de eso, pueden buscar en el periódico la lista de los recintos que ya está publicando la Junta Central Electoral. Son 16.726 centros que van a estar funcionando, ubicados en 4.286 recintos. Ahí está la lista completa, varias páginas, obviamente, con ese despliegue para que usted sepa cuáles son los recintos que van a funcionar en las elecciones presidenciales y legislativas del 19 de mayo. Y como falta poco para las elecciones, tenemos que esperar la intensificación de ese activismo. Ayer, Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, en una de las actividades políticas más importantes, porque hubo varias, presentó su programa de gobierno. Y precisamente hoy vamos a tener en la entrevista central a una de las figuras clave en la elaboración de esa propuesta del programa de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, algunos datos de la fecha de las elecciones. 16.766 colegios en más de 5.000 recintos, creo. La cantidad de cargos a elegir son 264 cargos, incluida la presidencia y vicepresidencia de la República, y se inscribieron más de 1.700 candidatos. Así que vamos a estar durante todo el tiempo compartiendo con ustedes las informaciones, con esta cobertura bastante amplia que hará CDN y todo el componente de medios, de multimedios del Caribe. Ahora nuestro compañero Francisco Medrano está listo para presentarnos lo que traen las portadas del periódico El Caribe y CDN para hoy. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a los amigos televidentes que están en sintonía con nosotros. Un feliz viernes para todos. Vamos de inmediato a hacer un repaso por las principales informaciones que tienen su portada en este día el periódico El Caribe, y lo hacemos con la Junta Central Electoral, que avanza en el montaje de las elecciones mientras arrecia el proselitismo a un mes de los comicios. En otro tema que nos trae El Caribe en este viernes es la continuación de los operativos contra negocios por fraudes. 4 establecimientos en el Distrito Nacional y 2 en Santiago fueron cerrados por incumplimiento tributario. Seguimos con el candidato presidencial Abel Martínez, quien asegura que se está gobernando para una élite corporativa. Dijo que el gobierno tiene en zozobra a los dominicanos con el alto costo de la canasta básica y el descuido del campo. Y cerramos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, quien entregó un reconocimiento a Milton Ray Guevara en una audiencia de juramentación de abogados dedicada al expresidente del Tribunal Constitucional. En la contraportada esta mañana del Caribe vamos con informaciones del mundo de los deportes y hablamos del Cibao FC, que buscará mañana asaltar la cima del torneo de la LDF ante el Atlético San Cristóbal. En la actualidad ocupa el segundo lugar
con 13 puntos. Y les invitamos para que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones a nivel nacional e internacional, como esta de un militar que abusó de una niña de 14 años de edad y de nacionalidad haitiana. En contra de pues las autoridades han solicitado 1 año de prisión preventiva. Continuamos con la solicitud de terminación de una escuela que lleva más de 15 años en construcción. Esto es en Sabana Perdida. Y cerramos con el juicio penal contra Donald Trump, el cual se completó la selección de los 12 miembros del jurado. Todas estas informaciones, amplíela pues visitando nuestro portal digital www.cdn.com.do. También adquiera la edición impresa del periódico El Caribe. Es todo por el momento. Seguimos con más en Despierta con CDN. Vamos a ver el tiempo para hoy, viernes y parte del fin de semana. Adelante, Jean Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a conocer las informaciones meteorológicas para este fin de semana a propósito de que ya es viernes, antesala de estos días en los cuales utilizaremos para descansar sábado y domingo. Hemos visto en las últimas 24 horas una disminución de la intensidad y frecuencia de las lluvias. Esto se ha debido al alejamiento de la vaguada hacia el Atlántico Central. Todavía algunos vientos del este-noreste han empujado fragmentos nubosos hasta nuestra zona de pronóstico, así generando chubascos entre moderados y fuertes. Para hoy tendremos la posibilidad de algunas lluvias hacia la cordillera central, hacia el norte, noreste, también hacia el sur y algunas comunidades del sureste. Esto responderá también a los vientos húmedos y a la cercanía de una nueva vaguada, la cual se desprenderá del Frente Frío número 39, ubicado al norte de la región caribeña. Es por eso que durante los próximos días, especialmente en las tardes y en las noches, podrían desarrollarse algunas lluvias moderadas en muchas localidades del territorio nacional. Estas han sido las informaciones del tiempo. Bueno, dice que la lluvia no para mi fiesta, dice el merengue, pero puede afectarla. Gracias, Jean Suriel. Vámonos a la pausa. 7:16, estamos de regreso en Despierta con CDN. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora vamos al segmento fenomenal que a mí me encanta, en contacto con nuestra gente de Facebook Live, que tempranito hacen contacto con nosotros. Y aquí está Ricardo Rodríguez. Buen día, ¿cómo están todos? ¿Cómo está todo? Bien, él mismo responde, ¿verdad? Bendición para todos desde Montecristi. Gracias, mi gente linda de allá. Como, háganse un chivito hoy que va a llover. Si no, chivito linero. Y no un sancocho, ¿qué hay que hacer cuando llueve? El chivito linero cae bien también con esa salsita, entonces con arroz blanco y aguacate. Así que se come el chivo linero. Omar Montilla, voten por Roque Espaillat, presidente por la patria. Ahí está promo para Roque Espaillat, el cobrador, es que a veces lo confundo con vengador, pero es cobrador que él tiene en las vallas del candidato de Esperanza Democrática. Y dice Henry Santana, buenos días equipo desde Higüey, la gente de allá del este en contacto tempranito, gracias. Rey Bencosme, buenos días, bendiciones para todos ustedes. Las autoridades de Obra Pública y Comunicaciones, vamos a ver esta denuncia, están trabajando en la ampliación de la autopista Duarte y todas las tardes es un inmenso tapón para los que vamos hacia el Cibao. Por favor, que envíen a MED y abran un carril extra, ya que la otra vía es muy mínima, la circulación de los vehículos en la dirección opuesta. ¿Dónde están nuestras autoridades? Dios mío, yo sí me siento identificada, señores, con este comentario de Ray Bencosme. Es verdad, señores, cuando uno sale para el norte, el Cibao, es terrible el tapón y ha sido durante toda esta gestión una cosa impresionante. Traten de que uno se gane por lo menos 1 hora de las 2 que nos hacen perder. Es terrible eso, gente de Obras Públicas. Atiendan este llamado que tiene muchas quejas,
Omar Montilla, Miguel Ángel Valdés Martínez, ¿dónde están los que antes defendían y ahora están mudos? ¿Pero que defendían qué? No entendí ahí porque no pusiste el mensaje completo. Si puedes volver a comunicarte con nosotros, pues bien podemos compartir la idea completa. Jacqueline Pérez, buen día, bendiciones desde Atomayor. Me encanta mi gente del este porque nos escriben de San Pedro, de Atomayor, del Ceibo, de Higüey. Es que tempranito están en contacto con nosotros. Guadalupe Graciano, ay Guadalupe, desde los Negros de Azua, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por la fidelidad de tu sintonía todos los días. Cristian Segura, muy buenos días, feliz inicio de fin de semana. Mil bendiciones desde Santiago, nuestra gente de la Ciudad Corazón, específicamente desde la Villa Olímpica. Alberto Rodríguez, muy buenos días y bendiciones. La carretera que va hacia Mana, El Limón, La Jicotea, el restaurante Bellavista en Cambita, totalmente deteriorada por las lluvias. Ahí está la denuncia, gente de obras públicas, vayan por ahí a ver qué pasa. Jocelyn Martínez, sí, no, José de Chance, buenos días para ti. Ramón García, buenos días, feliz viernes. Sí, llegó el viernes, llegó el fin de semana, vamos a descansar y a pasarla bien. Omar Montilla, gracias por leer mis mensajes, por supuesto, y gracias a ustedes por la sintonía, especialmente a usted. Josefina Tavares, buenos días y bendiciones. San Pedro de Macorís, aquí está nuestra gente del este, un abrazote para toda la gente de ahí. Dionisio Paula, desde Altagracia, eso es en San Cristóbal, el sur. Ustedes saben que el cruce es extraño, el de Villa Altagracia y que pertenezca a San Cristóbal. Ustedes saben lo que pasó ahí. Bueno, ahí vi un comentario de alguien que quiero leer, pero ahora se me ha extraviado. Bueno, Luisa Payero, buen día, nublado en Santiago. Sí, el COE ha anunciado que mantiene 15 provincias en alerta porque continúan hoy los aguaceros. Bueno, ya vimos el reporte de Jean Suriel cómo va a estar el tiempo el fin de semana, así que no olviden los paraguas para que se protejan. Muchísimas gracias a todas las personas que hoy hicieron contacto con nosotros a través de Facebook Live. Bueno, seguimos aquí en Despierta con CDN. Hay una noticia recurrente a lo largo de esta semana, pero ni siquiera es a lo largo de la semana, sino a lo largo del tiempo, que me voy a permitir incluso ver, que son las devastaciones de lo que son objetos, las dunas de Baní. Y en las dunas de Baní también tenemos que ver las agresiones. Como un ejemplo tenemos que ver las agresiones que son objeto, las áreas protegidas en la República Dominicana o las áreas naturales. Pero entre áreas naturales y áreas protegidas hay una diferencia porque hay un sistema de jerarquización de categorías en las áreas protegidas. Y sin ir más lejos, hay categorías de manejo de áreas protegidas en la República Dominicana establecida en la Ley 202-04 en los artículos 13 y 14. La categoría 1, ¿saben cuál es? Área de protección estricta, es decir, reserva científica, santuario de mamíferos mamíferos. Luego, la categoría número 2 entra Parque Nacional, es decir, que estamos frente, en el caso de las dunas, la reserva científica Félix Servio Ducudrey es la máxima categoría de manejo que amerita mayor nivel de protección. Y si pudiéramos comenzar con las imágenes de nuevo para yo mostrar qué es lo que está pasando aquí en el área de los tumbes que se han hecho. Aquí estamos, párala ahí por favor. Aquí estamos viendo las dunas de Baní en una extensión satelital, marcada en rojo el área de las reservas científicas según la propia cartografía del Estado. En la siguiente lámina podemos apreciar, podemos apreciar cómo, observen ese extremo de la derecha allá donde está en rojo. Pasemos a la siguiente, por favor. Y donde está en rojo podemos ver, la siguiente, por favor. Podemos ver en el extremo derecho cómo están aquí, párala ahí por favor. Esta es el área de objeto en cuestión. Fíjense en la parte superior donde hay una serie de parcelas agrícolas y cómo incluso hay varias parcelas dentro del área protegida ya.
Muchas se pueden ver, no sé, la televisión, la resolución que usted tenga, pero ahí no solamente se pueden ver las parcelas, sino se pueden ver la cantidad numerosa de caminos que entran directamente hacia las dunas, que son los que se utilizan para el tema de transportación de arena. Pasemos a la siguiente, por favor. En la siguiente lámina, en la siguiente fotografía, es un punto satelital que está ahí marcado en blanco. Ese puntico que está ahí, páralo ahí, es exactamente el área y fue una persona que me mandó esa localización, esa coordenada, y se montó en la cartografía. Ese es el área donde el ministro de Medio Ambiente dice que no es área protegida. Ahí, donde está ese punto, dentro del rojo, ahí fue que se cortaron los palos que hemos visto en toda esta semana y donde se ha alambrado y se le pegó. Miren el punto ahí que fue una persona y marcó ahí. Entonces, salgamos de las imágenes, por favor. Me permito recordar que el pasado lunes, en plena semanal, el ministro de Medio Ambiente dijo que eso no era área protegida y dijo que, bueno, que la persona tenía un título de propiedad. Me permito recordar que el Ministerio de Medio Ambiente, su mandato y su competencia va más allá de quien tenga un título o quien no lo tenga. Eso es lo primero. Y lo segundo, que el Instituto Agrario Dominicano no otorga título de propiedad. Es la jurisdicción inmobiliaria que lo hace. Luego una sentencia que se valida en los derechos. Y que las cartas y los documentos que expide el Instituto Agrario Dominicano, ya sabemos el tratamiento que tienen, ya sabemos lo que se han hecho con ellos. Y sin ir más lejos, Bahía de las Águilas, todo el fraude de Bahía de las Águilas se montó con parcelas del Instituto Agrario Dominicano, que también iban a sembrar proyectos agrícolas en arenas de playa, como el caso de La Especie. A mí sí me preocupa enormemente que se haya dicho que eso no es área protegida. Uno, y yo no tomé ese punto en GPS. A mí me lo enviaron y yo no tomé la coordenada, a mí me la enviaron. Pero yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente tiene un departamento de cartografía extremadamente competente y con recursos. Y yo exhorto al Ministerio de Medio Ambiente, creo que lo han tomado en su buena fe a lo interno de la administración y que por favor pudiera desmentir esta información que estamos dando con un carácter periférico y no con el rigor que amerita ir allá con una estación total y ponerla en el terreno con un RTK y marcar y ver si eso está dentro o no de la cartografía de la Reserva Científica Félix Cerdo de Ucurey. Y es importante porque que se haya dicho que eso no obedece, que eso no está dentro de un área protegida, es una doble falta. Primero, porque sí, aparentemente lo es. Y segundo, porque aunque lo esté o no lo esté, se tiene que proteger esa área. Y resulta que estamos hablando de algo recurrente porque estoy viendo aquí una publicación del 2 de diciembre colgada en la página del Ministerio de Medio Ambiente que dice, cito, Ministerio de Medio Ambiente, 2 de diciembre de 2022, Ministerio de Medio Ambiente ratifica compromiso con la conservación de las dunas de Baní. Ratificó este viernes su más estricto compromiso con la conservación de las dunas, reservas. Negó rotundamente que se esté desforestando, distribuyendo terreno. 2 de diciembre del 2022. Y estamos aquí en el 2024, en marzo. Entonces, no es que estamos cogidos con el ministerio, no es que no es una campaña de descrédito, no se inscribe dentro de la política de las elecciones para hacerle un daño al gobierno. Las palabras están ahí y la inacción del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana en su mandato de proteger el medio ambiente del país, esa inacción también está ahí y esperamos que se corrija pronto, señor presidente. Así es, una tarea pendiente de las autoridades. Señores, como decíamos al inicio, un mes exacto para las elecciones. Hay que decir que si se confirman los datos que estamos viendo de las encuestas y otros elementos, porque también uno tiene elementos para ver, en primer lugar las encuestas, pero en segundo lugar también lo que ocurrió en febrero, que evidentemente tiene que ser una señal de por dónde anda la cosa, sobre todo en un país donde, aunque las elecciones sean separadas, la historia reciente dice que el ganador se lo lleva todo. No debería ser así, pero así es. El partido, el grupo político que está dominando tiene todas las posibilidades de alzarse con la mayoría de los escaños en el Congreso y también de los puestos municipales y de la codiciada presidencia de la República.
Si se confirman lo que dicen las encuestas y lo que uno percibe, Luis Abinader se va a convertir en el tercer presidente en ejercicio que obtiene la reelección. Estamos hablando de manera consecutiva, comenzando con Leonel Fernández, que en el 2004 fue presidente y se reeligió en el 2008, siguiendo con Danilo Medina, que ganó en el 2012 y luego en el 2016. Y en el caso de Luis Abinader, si gana, habrá ganado en el 2020 y también en el 2024. El expresidente Fernández es un caso especial porque él no pudo reelegirse en su primer periodo porque la Constitución no se lo permitía. Él gobernó del 96 al 2000 y en el 2000 no fue candidato porque la Constitución no se lo permitía. Pero en el 2004 comienza entonces esa trilogía. Él inaugura esa trilogía de presidentes que logran la reelección. Danilo Medina en el 2012 sacó un 51% y en el 2016 10 puntos más, 62%, más de 10 puntos más. Luis Abinader en el 2020 ganó con un 52% y en el 2024, si se dan los pronósticos de las encuestas, también va a aumentar su caudal de votos. ¿Qué significa esto? Independientemente ya del margen con que hayan ganado y con el margen que gane, con el que gane el presidente Luis Abinader, tenemos que ver que hay una tendencia, o sea, ya tenemos que ver esto como una tendencia. El electorado dominicano se está acostumbrando a darle un segundo chance a un presidente, digamos que lo haga bien, y ya lo ha hecho 3 veces, o sea, 3 veces bajo el esquema el esquema que tenemos actualmente en la Constitución que permite una reelección. Y por eso creo que una de las conclusiones que debemos sacar es que ese esquema, ese modelo constitucional hay que mantenerlo, hay que preservarlo. Siempre se ha dicho que, y creo que esto hasta ha sido medido en encuestas, que la gente prefiere ese método, ese modelo, que es el mismo de Estados Unidos, o sea, un chance para la reelección a los presidentes. Ese modelo hay que mantenerlo. Nosotros hemos probado todos los demás esquemas, la reelección prohibida, la reelección abierta, se intentó un periodo de descanso y luego tener la facultad de volver, pero creo que los hechos han demostrado, la experiencia en los procesos, que el esquema que hay que mantener es el de una sola reelección. Lo digo porque comienzan también a inventar, a comentar. Yo no le doy crédito a eso que dicen, que desde allá se está hablando de reformar de nuevo la Constitución, pero eso creo que todos debemos estar pendientes y debemos estar de acuerdo en que ese esquema, ese modelo, hay que mantenerlo porque es el que más le conviene al país. Y fíjense cómo el electorado se está adaptando a ese modelo, dándole un chance, una oportunidad a un presidente que lo ha hecho bien, o que el electorado entiende que lo ha hecho bien. Bien, la conclusión, Héctor, es que este es un país reeleccionista, porque a Balaguer le dio varias oportunidades también antes. Es decir, que esa es la historia electoral y de la República Dominicana, pero aunque como el era un modelo, de una reelección sí, era un le modelo pone diferente. un freno a esas ambiciones continuistas. Sí, sí. Pero bueno, eso aquí todavía parece que no ha madurado suficiente la clase política y esperemos que se pueda madurar hasta allá y que se pueda establecer un modelo que se adapte también a nuestra cultura política, porque a veces aquí nos encanta imitar, que si tal cosa, y entonces imitamos lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero bueno, a un mes de las elecciones de mayo, yo creo que es bueno hacer como un balance de los retos que tendrían los partidos, especialmente los candidatos presidenciales, de cara a esa cita. Nosotros estamos publicando hoy un trabajo en el periódico El Caribe que les recomiendo leer, que es bastante amplio y yo creo que abarcamos algunas de esos desafíos
que plantean estos 30 días restantes de campaña y de esa cita. Fíjense, en el caso del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, que marcan favoritos para ganar las elecciones, para nadie es un secreto, es un contexto que se ha generado así, lo que tienen que evitar es cometer errores. Si usted está ganado, ojalá que las elecciones fueran mañana, pues no sea cosa que el tiempo le juegue en contra y pueda tener alguna situación que le genere, que le quite ese triunfo que usted podría tener hoy. Hay que decir que la historia electoral, la historia política del presidente Luis Abinader, el que le ha dado seguimiento desde que fue escogido candidato vicepresidencial en el 2012 por el entonces candidato del PRD, Hipólito Mejía. Luego se fue con Hipólito, fundaron el PRM. Fue el primer candidato del PRM, ha sido el único candidato que ha tenido el Partido Revolucionario Moderno, y hay que decir que Luis Abinader como político no tiende a ser un político errático, y cuando comete algún error tiene la virtud de echar para atrás. Ustedes lo han visto en el gobierno, si somete un proyecto de ley o una medida que la población se la rechaza, Luis, pues si ustedes no están de acuerdo, vamos a replantear esto, busca alguna salida de manera que mantiene como esa, vamos a decir, amistad, no se distancia de lo que quiere el electorado. Entonces, con un candidato con estas características del presidente Luis Abinader, que no es errático, no es su naturaleza, para la oposición es difícil quizás llevarlo a cometer algún tipo de error, que sería la ventaja que podría obtener en esta circunstancia, sería lo único que podría afectar la ventaja que tiene el presidente. Sin embargo, el presidente sí ha aceptado un reto, que es el de participar en el debate pautado para el 24 de abril, que por él estar, vamos a decir, con prácticamente una garantía de su reelección, no deja de ser retante. ¿Por qué? Porque ese no es un escenario del todo controlado, ¿verdad?, por el PRM, no es un escenario de confrontación que se supone que donde habrá réplicas, donde sus oponentes, sus adversarios lo van a, ¿verdad?, hostigar, para que responda, para que hacerlo cometer, pienso yo, algún tipo de error. Entonces sí es un escenario un poco más arriesgado. Creo que es el principal reto que tiene no solo el presidente Luis Abinader, también sus competidores Leonel Fernández y Abel Martínez. Se espera una amplia audiencia de un programa como este. Es la primera vez que en la República Dominicana habrá un debate, un cara a cara con estas características, donde participan todos los candidatos. Por lo tanto, es un espacio de posibilidades de remontar, de que se beneficien, pero también es arriesgado para todos, pero sobre todo para el presidente Luis Abinader, que no necesita nada más que no cometer errores y seguir hasta la cita en la posición electoral que tiene ahora. En el caso de la oposición, por supuesto que el principal reto es esta renuncia constante de dirigentes. Eso le genera un ruido, una sensación de que reafirma la percepción de pocas probabilidades de triunfo que se ha generado en la oposición desde el resultado de las elecciones de febrero. Definitivamente que esto se ha convertido en un dolor de cabeza, que la oposición no ha podido lidiar con esto, porque cada día uno ve, especialmente en redes sociales, las renuncias de dirigentes, y lo que ha optado la oposición es decir que, ¿verdad?, buscando algún tipo de relato para poder contrarrestar esta realidad, es que no, que al PRM no le dan los números y que por eso anda de casa. Pero la verdad es que esto es un problema para en el mes que queda de campaña electoral para la oposición. El tema de la abstención sí es un reto, tanto para la oposición como para el gobierno. ¿Qué pasó? En las elecciones del 2020, la participación electoral fue la menor históricamente,
pero se conocen las circunstancias, fue en medio de una pandemia. Es más, yo creo que hasta mucha gente fue a votar. Pero la abstención fue de 44%, casi 45%, cuando aquí el nivel más alto de abstención ocurrió en el año 1990, estamos hablando de la época democrática, ¿verdad? Y fue de un 40%. Entonces, para el Partido Revolucionario Moderno es importante que la participación electoral vuelva a su nivel histórico de un 70% de asistencia a las urnas, que se ha manejado siempre entre un 30 y 28%. En otras ocasiones va más gente a las urnas, como en el 2012, porque cuando hay más competitividad electoral existe mayor posibilidad de que la gente vaya a votar porque tiene, ¿verdad?, la posibilidad de que su candidato pueda resultar victorioso. Sin embargo, estas elecciones no lucen tan competitivas y eso afecta tanto a la oposición como al oficialismo para incentivar el voto. Unos se sienten derrotados y otros se sienten ganados como quiera. Y eso genera esa situación de que la gente, bueno, yo no voy a hacer ningún esfuerzo porque no es necesario ni en un sentido ni en el otro. Pero el gobierno sí tiene un tema de que independientemente de que gane las elecciones, tiene un relato que la oposición ha intentado instalar de falta de legitimidad por la baja asistencia, tanto en las elecciones de febrero, pero también eso ocurrió en las elecciones del 2020. Entonces ahora el PRM está compelido a que la participación sea alta y que además de ganar con un porcentaje alto, pues que sea de una participación histórica, que vuelva a su ritmo histórico. Y eso yo creo que podría estar no solamente en un reto para la oposición, como les repito, que es donde está su mayor posibilidad de poder forzar la segunda vuelta, que es su estrategia, donde si participa mucha gente es la única posibilidad que tendría la Fuerza del Pueblo, el PLD, el PRD, de generar una segunda vuelta que no se ve planteada al día de hoy en el escenario electoral. Pues así está el panorama y yo creo que sí hay que ponerle atención. Tenemos que poner un punto importante de atención a este tema de la participación electoral, porque de ahí podría venir un relato postelectoral que retaría al gobierno del PRM y Luis Abinader si finalmente se concretiza que ganen las elecciones como apuntan las encuestas al día de hoy. Definitivamente la abstención es uno de los principales peligros, digamos, del proceso, y por eso yo he dicho que tanto los actores políticos como la Junta Central Electoral, que está haciendo su trabajo en ese sentido, y los medios de comunicación tenemos ese compromiso de incentivar a la gente a que acuda a emitir su voto este 19 de mayo. Ciertamente. Vamos a la pausa. Sí. Seguimos aquí en Despierta con CDN a 30 días de las elecciones, dentro de una campaña quizás atípica con relación a los formatos anteriores, en la cual no solamente no se ve esa beligerancia en las calles, sino se ve una elevación del nivel, del contenido, de la discusión, de lo sustantivo. Y muchas preguntas y muchos jóvenes electores están hablando de cuáles son las propuestas de los partidos de gobierno a nivel de programa de gobierno, los partidos que quieren aspirar a la presidencia, para poder ofertarle a la ciudadanía sus propuestas de cambio, mejora y desarrollo. Y en ese sentido nos acompaña el día de hoy el licenciado Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, quien nos hablará sobre el programa de gobierno de su candidato, Abel Martínez, pero también hablaremos de política con él. De esa no te escapas, Juan Ariel. Bienvenido. Muy buenos días, muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes y además con toda la ciudadanía que nos sigue a través de los medios. Gracias, Juan Ariel. Esto siempre de los programas de gobierno de los partidos ha sido, o se ha visto como un requisito, como
checklists que en la legislación electoral. Sin embargo, la gente está hurgando dentro de ellos. De un partido revisan el de otro y vemos en los medios que las discusiones se están haciendo a nivel de propuestas, y qué bueno que así sea. Y en ese sentido, ¿cuáles son los lineamientos maestros de la propuesta de gobierno de Abel Martínez y el Partido de la Liberación Dominicana para poder no solamente ofertarle al electorado su propuesta, sino también decir cuál es su visión de programa país? Nuestro candidato Abel Martínez en el día de ayer presentó su programa de gobierno denominado Futuro Seguro, que tiene una filosofía de diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades de la gente. Mientras que en el pasado se veían programas de gobierno que estaban pensados desde las organizaciones del gobierno. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Interior y Policía? Este programa de gobierno que presenta Abel Martínez tiene un cambio, y es qué se va a hacer por cada persona, en su grupo poblacional o en su etapa de vida. Y tiene el pensamiento de que todas las entidades del Estado tienen que trabajar de la mano, de forma sinérgica, para dar respuesta a esas necesidades. Entonces, en el eje de transformación social se dice qué políticas públicas requieren los niños, por ejemplo, de 0 a 5 años, donde no se ve una distinción entre la parte educativa y la parte de salud, porque reciben los servicios tanto de educación como de salud en las estancias infantiles. Entonces, por eso es un programa de gobierno centrado en la persona. Luego se ven las políticas públicas para los niños desde 6 hasta 14 años, para los adolescentes desde 15 hasta 19, los jóvenes adultos, los adultos ya mayores. Entonces, se identifican esas actividades, esas iniciativas que van a responder a las necesidades para el ciclo de vida de cada quien o para algunas condiciones. Es un programa de gobierno que distingue, por ejemplo, la población que está en la frontera de la población que está en la parte periurbana, porque requieren cosas distintas. Entonces, la construcción de ese programa se realizó identificando los problemas de la población, ya sea, insisto, por su etapa de vida, por el lugar donde viven o por ciertas condiciones en particulares. Por ejemplo, es un programa que tiene una oferta para la población migrante, para la población vulnerable. Entonces yo diría que eso es lo más rescatable de pensar las políticas públicas desde la necesidad del ciudadano. Pero hay un tema, Juan Ariel, que nos preocupa a todos, nos afecta a todos, y hace mucho tiempo que está saliendo, si no en el primer lugar, en ocasiones en el segundo lugar en la lista de preocupaciones en todas las encuestas que aquí se hacen, y eso nadie lo rebate. Aquí las encuestas se refutan, pero esa parte nunca se ha querido desmentir, que es el tema de la seguridad ciudadana. Y los gobiernos, los últimos gobiernos, incluyendo el de ustedes, han tenido que lidiar con ese tema, porque no es nuevo, tiene varios años. ¿Qué hay en este programa de novedoso? ¿Qué propuesta hay nueva para enfrentar esta problemática? Ese es el tercer eje, el de transformación de la seguridad, y es un eje muy importante. ¿Por qué? Porque hemos visto un auge de la delincuencia como no se tenía en años anteriores. Mientras que en el año 2019 la tasa de homicidio era de 9.9 por cada 100.000 habitantes, el año pasado estuvo cercano a 13.7. De hecho, somos de los pocos países de América Latina donde la delincuencia ha aumentado con relación a 2019. Según el informe del PNUD, apenas Chile, Costa Rica y República Dominicana tuvieron un aumento de la delincuencia. Los demás, incluyendo México, que es un país normalmente muy inseguro, está reduciendo la delincuencia, hasta Venezuela. Entonces se ve que en la República Dominicana esa preocupación que tiene el ciudadano de salir a la calle, de ser atracado, de que cuando está llegando a un sitio pues le puedan robar el carro, tiene un sustento en las estadísticas del propio gobierno. Y para eso, el programa de Abel Martínez en su eje número 3 contempla varias acciones. Lo primero es enfocar, como se le denomina, anillo de seguridad. Anillo de seguridad, ¿por qué? Porque cada población tiene características de cómo es el robo, cómo es el atraco, que no es igual a la otra. No es lo mismo, por ejemplo, en una población donde está dominada por el microtráfico de drogas, que en una población de clase alta donde básicamente es el robo de los activos de otra persona. Entonces, en los anillos de seguridad se contempla un enfoque integrado para crear un cuartel de la policía y que ese cuartel de la policía, con los datos del tipo de delincuencia que hay en su sector,
entonces diseñe su estrategia y esa estrategia se le pueda dar seguimiento y luego comparar. Entonces, es decir, el anillo de seguridad que le corresponde, digamos, a un municipio, si no está presentando las reducciones que se espera en comparación con otro municipio, pues entonces tiene que dar una explicación. No puede decir es que la delincuencia está mal en todo el país, no. Mire que el municipio al lado suyo también tiene mejoras en la seguridad y usted no ha logrado. Pero además es un programa que tiene desde alta tecnología, en específicamente la videovigilancia, que es muy importante por su efecto primero, que permite identificar un crimen mientras está pasando y rápidamente mandar a una patrulla, pero además un efecto disuasorio, porque si sé que me está grabando una cámara, entonces no cometo el crimen o lo cometo con menos frecuencia, sobre todo cuando tiene el componente de reconocimiento facial, porque la cámara capta a la persona que está conociendo, que está realizando ese acto y de una vez se conecta con la base de datos que permite identificar el tipo de crimen al que se le asocia a esa persona. Pero también elementos no tan tecnológicos. Nada más efectivo para reducir la inseguridad que iluminar las calles. Entonces, algo tan sencillo como llenar las principales calles del país, donde las estadísticas dicen que hay una alta tasa, por ejemplo, de atracos, entonces eso reduce la delincuencia. Y así cada uno de los componentes que se han identificado para dar respuesta según el tipo de crimen que se comete en cada localidad. Juan Ariel, gracias por estar con nosotros en Despierta con CDN. Me imagino que para ustedes diseñar estas políticas, primero hicieron un diagnóstico de las causas de los niveles de delincuencia. ¿Podrías compartir con nosotros esas informaciones de cuáles son las causas fundamentales del aumento de la delincuencia? Sí, tal como dices, es un diagnóstico realizado de dos maneras. Primero, de una manera muy técnica, identificando los elementos que se identifican en la literatura, que explican algunos aumentos, por ejemplo el de la delincuencia, el de los precios, pero también hablando con la gente, porque la gente conoce su entorno, la gente puede identificar. Mira, yo que conozco mi barrio, por ejemplo, yo te puedo decir que aquí la cosa empezó a ponerse mala después de tal situación. Entonces, con el elemento de la delincuencia, hay varios componentes. Lo primero, claro que hay que decirlo, es una descomposición social que se ha visto en numerosos países donde ya no se tiene la disciplina familiar que anteriormente se tenía. Donde un joven, por ejemplo, si iba con 1 o 2 pesos a la casa llegando de la escuela, los padres los revisaban y veían de dónde tú tienes ese dinero que tú no tenías antes. No, aquí en esta casa no se permite, porque era un modelo de familia distinto. Entonces, eso necesita una política social que ayude a tantos padres que ahora mismo tienen que decidir entre cuidar a sus hijos o salir a trabajar. Entonces, para eso se tiene pensada la política de desarrollar las estancias infantiles, porque a los niños, a los jóvenes, hay que sacarlo de la calle y ponerlo a la escuela. Y por eso, por ejemplo, algo como la jornada extendida fue tan importante. Pero también hay un elemento que es el incremento del microtráfico de drogas, donde hay muchas personas que salen a delinquir por la necesidad imperante de conseguir el dinero para poder comprar sus estupefacientes. Entonces, esa es otra política que hay que desarrollar. Pero también hay elementos de que ya muchas personas que incurren en la delincuencia están viendo ahí una mayor fuente de ingresos que en el mercado laboral. Entonces dicen, mira, si salgo a atracar, por ejemplo, gano más que en este trabajo en un banco, en un supermercado, donde no me pagan lo suficiente. Entonces tiene una combinación esta política de enfrentar la delincuencia, de lo económico, lo social y también, por supuesto, el elemento disuasorio. Y en ese diagnóstico ustedes no encontraron nada que vincule la responsabilidad de los organismos del Estado en la complicidad, los entramados de corrupción en la Policía Nacional, porque no vi que lo mencionaras. Por supuesto, no me gusta generalizar, porque así como muchas personas se quejan de la policía, por supuesto que hay policías que hacen lo incorrecto, pero hay también muchos policías que a pesar de tener bajos ingresos, a pesar de tener un trabajo muy difícil, hacen lo correcto. Entonces, esa depuración en los distintos organismos del Estado hay que hacerla sin caer en las generalizaciones y sin caer en el descrédito de los agentes del orden. Juan Ariel, un programa de gobierno es la propuesta que un candidato, en este caso Abel Martínez, hace a una sociedad para mejorarla.
pudiéramos durar mucho tiempo hablando de cada segmento, de cada tramo, de lo que sería cada ministerio, el eje temático. Pero si en retrospectiva pudiésemos responder cuáles serían las grandes propuestas, o sea, cuál es la visión de transformación. Iba a decir cambio, pero vamos a usar transformación. De transformación de Abel Martínez, ¿cómo sería recordado? ¿Cuál sería su legado? ¿Cuáles serían sus grandes hitos, sus innovaciones? La cosa donde él partiría, los aspectos en los cuales innovaría y partiría la historia en dos. Yo creo que lo primero es orden. Esta es una sociedad que requiere de orden, donde no se puede hacer lo que cada quien quiera. Entonces, cuando nuestro candidato presidencial habla del tema fronterizo, por poner un ejemplo, que es un eje que él lo ha asumido desde hace mucho tiempo, lo que él está hablando es de poner orden en la frontera. Es de poner orden donde el proceso migratorio, que muchas veces responde a una dinámica de empleo, no se realice de una forma desordenada. Una propuesta muy interesante que tiene, por ejemplo, es que las personas que vienen en el proceso migratorio por temas de empleo se le dé un permiso de trabajo temporal que no puede ser renovado, luego del cual tiene que regresar a su país y no puede adquirir una visa por los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque no se quiere que haga vida familiar en la República Dominicana. Se quiere que sea una etapa transitoria de 2 o de 3 años que luego retorne a su país y que además se tenga que mostrar el carnet cada vez que se hacen las jornadas de identificación de las personas. Porque usted puede estar en el territorio dominicano y tenemos que tratarlo con humanidad y con decencia, pero en el ámbito de la legalidad. Entonces, eso es un elemento que, digamos, es común en todas las áreas del programa de gobierno, traer el orden. Pero también hay elementos fundamentales, por ejemplo, hay una propuesta muy innovadora de deuda cero. Hay tantos dominicanos que hoy en día están pasando dificultad porque los ahoga el endeudamiento, porque empiezan a endeudarse, digamos, con una financiera, no pueden pagarlo y terminan entonces con prestamistas informales, el módico 10 como le dicen, que le quitan hasta su token y no pueden acceder ni siquiera a su salario. Entonces, un problema que inicia pequeño termina gigantesco por las altas tasas de interés en el mercado informal. Entonces, este programa de deuda cero lo que busca es trabajar con esas personas para poder consolidar sus deudas, reducir la tasa de interés, porque pasaríamos de deuda informal a deuda formal. Pasaríamos de personas que ahora mismo tienen una tasa de interés de hasta 160% a darle un préstamo consolidado de 15-20%. Y trabajar con ellas en educación financiera y planificación de las finanzas, donde se le dé un acompañamiento para que no vuelva a caer en esa situación. Eso es una política que a mí en lo particular me gusta mucho. Otra política que él está planteando y de verdad me encanta es Chichi Seguro. Hay tantas madres solteras en este país. Este es un país que puede ser descrito como un país de madres solteras, donde tienen la enorme dificultad de tener que decidir entre cuidar a sus hijos y salir a trabajar. Entonces, para eso el candidato presidencial está planteando llenar el país de estancias infantiles. No solamente para facilitar que la mujer pueda entrar al mercado laboral de una forma tranquila, confiada, que sus hijos están seguros, pero además porque la educación en los primeros años de vida es fundamental. Es fundamental para cómo ese infante va a desarrollar su cerebro. Se ha estudiado, y ahí voy con Yanesi que decía que es importante el diagnóstico, se ha estudiado que parte de las diferencias en el desempeño educativo se debe a la cantidad de palabras que un niño escucha desde 0 hasta 3 años, porque eso es lo que le permite estructurar su pensamiento. Entonces, por eso esa política lo que busca es ayudar a las madres solteras, pero también ayudar a esos niños a que puedan tener a través de estrategias pedagógicas, a través del juego, de que puedan tener acceso al desarrollo de su potencial. Una tercera política, y estoy, digamos que solamente diciendo algunas pinceladas, República Dominicana bilingüe. Si hay algo en lo que la República Dominicana puede insertarse en las cadenas de valor a nivel internacional y con eso generar empleo para tantos dominicanos que hoy en día quisieran tener un trabajo, sobre todo los jóvenes
que tienen la dificultad de ese primer empleo es en los temas de servicios profesionales terciarizados, algo en lo que Costa Rica, por ejemplo, nos lleva mucho. Entonces, aprendiendo el idioma inglés, que se estaría llevando hacia el bachillerato, con un programa especial de inglés por inmersión para el bachillerato, la meta es que de aquí en los próximos 15 años, todo dominicano menor a 40 años domine el idioma inglés. Y al dominar el idioma, puede no solamente estudiar en el exterior, sino también encontrar un trabajo en la República Dominicana, en un call center, en una empresa de servicios terciarizados, en el turismo. O sea, que digamos es una política planteada para facilitar el acceso al mercado laboral. A propósito de educación, ¿qué otra acción o política se está contemplando en el programa de gobierno? Lo digo porque es una preocupación que tenemos de muchos años, aumentar, mejorar la calidad educativa. Y ahí viene el tema de que tenemos desde el 2012, bueno, en los hechos, desde el presupuesto del 2013, ¿verdad?, dando el 4% a la educación, sin que hasta ahora se obtengan resultados visibles, concretos, que nosotros podamos estar orgullosos de eso. El eje de educación es algo que nuestro candidato presidencial lleva muy en el corazón. ¿Por qué? Porque su familia está llena de maestros. Su madre fue maestra toda su vida. Entonces es algo que a él le toca mucho. Y precisamente por eso, en la parte de educación, el eje fundamental son los maestros. Está demostrado. Hay décadas de literatura científica en el tema, de que para transformar los aprendizajes de los estudiantes, la pieza fundamental es el docente. Ese docente que toma a un niño, identifica sus intereses, cómo le gusta aprender, qué temas le llaman la atención, y puede, usando esa información, llevar al niño al desarrollo de todo su potencial. Eso requiere varias cosas. Eso requiere una formación especializada. Eso requiere retomar el plan de docentes de excelencia que, debo decir, este gobierno no solamente ha descuidado, ha vuelto al modelo anterior de formación de docentes en masa, porque es un negocio para ciertas universidades. No, la educación no puede ser un negocio. La educación es una apuesta de país. Entonces, retomar ese programa de formación de docentes de excelencia, pero también al docente cuando está en las aulas hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo a que haga una buena planificación, hay que ayudarlo a que tenga tiempo disponible para conversar con otros colegas sobre cómo tú estás enfrentando esta dificultad de aprendizaje que puede tener este estudiante, por ejemplo. Y es un docente que hay que liderar. Y ahí entro a la segunda política de gran importancia, y es el de directores de excelencia. El director en la República Dominicana tradicionalmente se ha visto como un burócrata que llena formularios y los manda al Ministerio de Educación, un burócrata que tiene que satisfacer las necesidades de la regional, la distrital. No, es un error. El director de escuela debe ser un líder instruccional, donde su principal papel es el de observar clases y retroalimentar a los docentes. Es el de incorporar a las familias y a las comunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, directores, docentes y, como dije anteriormente, la educación temprana. La atención integral a la primera infancia, por ser la etapa de la vida donde los infantes tienen un mayor potencial. Juan Ariel, quisiera volver al tema de las madres solteras. Yo creo que el presidente Danilo Medina fue uno de los primeros políticos que yo escuché tratar directamente el tema, porque es realmente un reto. Pero además de las facilidades que ofrecerían esa política de llenar el país de estancias infantiles para que estas mujeres que llevan sola su casa y sus hijos, mientras los cuidan, puedan trabajar. ¿Qué otro tipo de oportunidades ofrecería un gobierno de Abel Martínez para las madres que llevan su vida y sus hijos, su familia sola? Excelente pregunta, Yanesi, porque cuando hablamos de las madres solteras estamos hablando desde adolescentes que han tenido que dar a luz en esa etapa de la vida, hasta ya mujeres de cierta edad adulta. Y un tema que luego quisiera hablar es de personas al cuidado de los otros.
porque no estamos solamente hablando de madres solteras, estamos hablando de tantas mujeres, y hay hombres también, pero mayormente son mujeres que están al cuidado de sus padres, por ejemplo, que están al cuidado de personas con discapacidad en su familia. Entonces hay que ponerse en su piel y hay que entender qué problema están sintiendo. Entonces, con las madres solteras, insisto, es por etapa de la vida. Si están en una etapa de la vida, de la adolescencia, por ejemplo, se tienen identificadas políticas para ayudar a que retomen sus estudios. Políticas que van desde, vuelvo a insistir, en las estancias infantiles, hasta programas especializados de educación que le ayuden a encontrar un trabajo rápidamente. Por ejemplo, con el técnico básico. Si han dejado los estudios porque han dado a luz, porque están cuidando a sus hijos, el técnico básico permite retomar los estudios en un modo flexible, pero además que la formación sea adaptada a las necesidades del mercado laboral. Entonces, digamos que para ese grupo etario, la clave, si es adolescente, por supuesto, quisiéramos prevenir el embarazo infantil, pero si ya ocurrió el embarazo, retomar los estudios. Si están en la etapa de ingresar al mercado laboral, con las estancias infantiles pueden acceder al trabajo, pero además con un programa especial de becas, sobre todo becas en tecnologías y becas de carreras de 2 años, para que puedan, en un tiempo relativamente corto, desarrollar nuevas capacidades que le permiten generar ingresos. Hasta madres solteras en etapa de vulnerabilidad, donde el plan de ayudas condicionadas, o sea, lo que anteriormente se le denominaba el programa Solidaridad, que ahora es Supérate, va a pasar a ser diferenciado para necesidades de la familia, porque no es lo mismo, no requiere el mismo monto una persona que no tiene hijos, que no tiene personas en su familia con condiciones de salud severa, a una madre que tiene que cuidar desde su hijo pequeño, es soltera y además tiene que cuidar a sus padres que son envejecientes. Entonces se hará una evaluación familiar para determinar las necesidades y que el monto de la transferencia se corresponda con eso. Ariel, finalmente, porque ya el tiempo se nos está agotando lamentablemente, este programa de gobierno hay que financiarlo de alguna forma. Estos desafíos, estas novedades y estas que se quieren hacer cuestan. Y sobre la mesa está la discusión de si es necesario o no hacer una reforma tributaria o de si podemos cubrir los costos eficientizando la recaudación. ¿Cuál es la posición del candidato Abel Martínez y del Partido de la Liberación Dominicana en torno al tema de finanzas públicas y la necesidad de hacer una reforma tributaria como se está planteando? Hay mucho que se puede avanzar con reorientar el gasto. Yo les doy un ejemplo. El gasto en publicidad en febrero fue de 985 millones de pesos. 985 millones de pesos, el gasto en publicidad del gobierno central en el mes más corto del año. ¿Ustedes saben la cantidad de estancias infantiles que se pueden construir con 985 millones de pesos? ¿Ustedes saben la cantidad de jóvenes que se pueden ayudar a encontrar un primer empleo con 985 millones de pesos en un solo mes en publicidad? Entonces estamos hablando de que se pueden identificar numerosas áreas del gobierno donde hoy en día hay un dispendio y reorientando ese gasto se puede tener un gran avance. Un segundo elemento es volver a retomar la reducción de la evasión y la elusión. La eficiencia recaudatoria en la República Dominicana del ITEVIS, que en otros países se le llama IVA, es la segunda más bajita de América Latina, solamente por encima de México. Si nosotros logramos llevar la recaudación tributaria a los niveles de eficiencia de Honduras, no estoy hablando de Chile, estoy hablando de Honduras, República Dominicana no tuviera que aumentar tasas. Entonces hay que hacer un trabajo mucho más difícil, mucho más complejo, de ver cómo se reduce esa evasión, de cómo se paga impuestos en la informalidad. Entonces es un trabajo que requiere un fuerte componente tecnológico. Por ejemplo, aquí la última gran tecnología que se hizo en impuestos fue el número de comprobante fiscal, que aumentó mucho las recaudaciones. Entonces hay que volver a retomar ese pensamiento y con eso se puede financiar un programa de gobierno que le cambie la vida a tantos dominicanos. Pues muchas gracias, Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, por estar con nosotros el día de hoy. Federico, antes de irnos a la pausa, tenemos que informar oficialmente el fallecimiento del doctor Franklin Almeida Rancier,
ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En este momento era un alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo, su principal ideólogo en la constitución de la organización, y también fue fundador del Partido de la Liberación Dominicana, exministro de Interior y Policía. Se ha informado oficialmente el fallecimiento anoche del doctor Almeida Raciel. Paz a su alma. Estamos viendo algunos comentarios en las redes, no lo habíamos confirmado, pero veo que figuras como Manolo Pichardo, que es de la Fuerza del Pueblo. Y muy cercano al doctor Almeida. Lo está diciendo en su cuenta de Twitter, o sea que lamentablemente podemos decir que está confirmada esa información. Sí, vamos a la pausa. María Saray Amancio Cayetano de Telfo, más conocida como la pastora Nancy Amancio, es una profeta casada con su compositor y productor musical, el apóstol Ramón Bautista Telfo, con el cual pastorean juntos en la Iglesia Centro Mundial de Restauración Familiar. Tienen 2 hijos, Ismael Telfo, quien actualmente es conocido como orador internacional, y Willy Javier Telfo, pastor juvenil de la Iglesia Central de Santo Domingo. Nancy es conferencista internacional e imparte seminarios a distintas organizaciones eclesiásticas y empresas, logrando transformar las vidas a miles de personas y líderes. Artista de reconocimiento internacional con 10 álbumes de éxito mundial y más de 1 millón de copias vendidas. Durante el periodo de las elecciones municipales 2020 participó como candidata a vicealcaldesa del municipio Santo Domingo Este por el Partido de la Liberación Dominicana junto al candidato Luis Alberto Tejada, y en esta ocasión es aspirante a la candidatura como diputada por Santo Domingo Este en la circunscripción número 3 del mismo partido. ¡Ey! No todo es lo que parece. La política es algo muy serio. Y aunque sé que a menudo se dice que la política es una equivocación, queremos recordarte algo. La política es más que discusiones acaloradas y promesas vacías. Es la voz de los que no pueden ser escuchados. Silvia González es candidata a diputada por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Reformista Social Cristiano y es presidenta nacional de Juventud del mismo partido. Es comunicadora social con máster en Administración de Empresas y fue diplomática en las embajadas dominicanas en Perú y Nicaragua. Formó parte del programa de formación ejecutiva de asuntos europeos e internacionales para jóvenes diplomáticos y funcionarios del Servicio Civil del Caribe, llevado a cabo en Viena, Bruselas y La Haya. Además, cuenta con certificaciones en negocios internacionales y en gestión global ágil de la Florida International University, FIU, como también en innovación y transformación digital. Oficialmente tenemos semáforo. Una muestra más de que cuando nos unimos tenemos más poder. Ahora tanto el peatón como las personas que van dentro de los vehículos van más seguros. Nicole Alexandra Pichardo Almonte es licenciada en Negocios Internacionales, candidata a diputada por Santo Domingo Oeste, circunscripción número 4, y miembro de la dirección política del partido Opción Democrática. Desde joven se involucró en el activismo social y político a favor de los derechos de las mujeres y niñas dominicanas, así como la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Graduada magna cum laude en negocios internacionales, trabajó en logística de exportación e importación mientras continuaba su defensa por los derechos humanos. En el 2020 se unió a la campaña de José Horacio Rodríguez y posteriormente formó parte del equipo del diputado en la oficina del Congreso Nacional de la República. Nicole fue galardonada con la beca del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para cursar una especialización en políticas públicas con enfoque de género y tiene estudios en comunicación política congresista. Bien, estamos en Despierta con CDN y ustedes han visto la presentación que ha hecho el equipo de producción de las candidatas a diputadas que nos acompañan hoy para conversar con nosotros sobre sus propuestas de gobierno. Nancy Amancio, candidata a diputada de Santo Domingo Este, circunscripción 3 por el Partido de la Liberación Dominicana. Silvia González, candidata a diputada por el Distrito Nacional en la circunscripción 1
por el Partido Reformista Social Cristiano, y Nicole Pichardo, candidata por Santo Domingo Oeste en la circunscripción número 1, también por Opción Democrática. Gracias por venir a compartir con nosotros sus ideas. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ese equipo, qué lindo estaba eso. La verdad es que ustedes uno vio todo eso que presentó el equipo de producción y nos emociona, dice, wow, Sí. que como mujer uno se siente que bien. Y no es que uno tenga nada contra las personas de la tercera edad, pero también son jóvenes. Así Vamos a comer- cada día somos más atrevidas las mujeres. nos involucramos Definitivamente. más. Sí. Vamos a comenzar con Nancy Amancio. Nos gustaría conocer sus principales propuestas legislativas y por qué se involucra en la política después que uno ve su trabajo en el mundo, ¿verdad?, cristiano, su producción artística. Y su voz. Y ay, sí, me encanta. Eso, ¿cómo se llama? Hay una canción suya que a mí me fascina, que la escucho con... Eso es luchar. Ahora, Esto es confiar. esto es confiar, me encanta. Esto es confiar. Sí, sí. Cuéntame. Muchas gracias a todos ustedes por darnos esta oportunidad y estas hermosas mujeres jóvenes que estamos hoy aquí en el panel. Quiero realmente agradecer a toda esa gente linda que está conectada en este momento. Les bendecimos en el nombre del Señor. Todos me conocen como pastora, cantante cristiana destacada por muchos años en este, le llamamos ministerio y la gente le llama carrera artística. Viendo la necesidad de, más bien la emergencia que existe con el deterioro familiar, pues acepté la propuesta de ser candidata a diputada porque sabemos que hacen falta personas de valor en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Hace falta que se levanten personas con una mentalidad totalmente enfocada integralmente en la familia. Cada vez que vemos el deterioro, vemos la desintegración familiar, fue que perdimos los valores y quiero, a través de mis propuestas que están enfocadas en la familia, en nuestros hijos, específicamente quiero hablar, uno de los puntos que más me apasiona y que tengo el enfoque es el tema de los niños huérfanos producto de los feminicidios. Todos ustedes saben que cada vez más aumenta el número de nuestras mujeres siendo asesinadas, más del 40% de ellas cuando están siendo atacadas, sus hijos están presentes. Nuestras mujeres, cada una de ellas a nivel general, cuando vemos los números, nos dicen que muchos de ellos, los niños, estuvieron presentes cuando ellas eran asesinadas. Y la conducta que estos niños presentan en las escuelas, en su desarrollo como niño adolescente, realmente dicen los mismos maestros, dicen, se vuelven indomables, porque literalmente al presenciar esta situación, el trauma que produce, el fallecimiento de su madre, el bullying escolar que le hacen en las escuelas, porque tu madre está muerta, tu padre es un asesino, o también murió porque es la nueva modalidad, creo que podemos legislar para que estos niños sean atendidos inmediatamente. Y la ley, él dice, el protocolo de atención para estos niños huérfanos producto de los feminicidios dice que es optativo que ellos reciban ayuda y considero que debe ser obligatorio desde las escuelas, incluyendo la participación activa de las iglesias para atender la situación en estos niños. De no hacerlo, considero que ellos van a repetir el ciclo y tendremos otra vez el aumento de la violencia. Sería bueno que tanto Nicole Pichardo como Silvia González nos hablen también de sus propuestas y de su experiencia, que me imagino que en ambos casos fue la primera oportunidad, la primera participación como candidatas. Gracias. Así es, mi primera participación como candidata a diputada por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. De verdad que ha sido un verdadero reto poder asumir esta candidatura. Lo hacemos con los mejores intereses, viendo la necesidad de que exista un nuevo legado en la República Dominicana y también para impulsar a aquellos jóvenes a que se involucren, porque la juventud dominicana entiende que la política no es necesaria. La juventud dominicana entiende que la política es basura, que la política no tiene ningún sentido. Y sin embargo, en la política es donde logramos articular los grandes cambios que hay en la sociedad, que logramos gobernar por el bien común y logramos tener políticas públicas que impulsen el bienestar de todos los ciudadanos. Pudiera mencionarte mi propuesta, que le he llamado propuesta estrella de campaña, tiene que ver con el drenaje pluvial y es con la solución
del problema del drenaje pluvial precisamente en el Distrito Nacional. Este problema que desde hace tanto tiempo, yo recuerdo que yo tenía algunos 13, 14 años y ya veníamos con esta problemática y yo la vengo viendo desde allí. Ahora que tengo la oportunidad de ser candidata a diputada y que sin lugar a dudas estaré en el Congreso de la República, quisiera aportarle ese granito de arena a todos los ciudadanos del Distrito Nacional en principio y a todo el país. Pues entonces estamos proponiendo que el 3% del impuesto a la transferencia sea destinado para una cuenta especializada y estos fondos se tomen para solucionar el problema del drenaje pluvial en el Distrito Nacional. Con esto solucionaríamos la parálisis por análisis que tienen las autoridades, porque todavía es el momento que no saben cómo desembolsar o de dónde sacar los fondos para la solución de este problema. Y a su vez no cargaríamos a la sociedad ni a los ciudadanos con mayores cargas impositivas porque ya este impuesto está normalizado en el sistema. Nicole. Bueno, buen día. Gracias por la invitación. A mí me honra mucho estar aquí acompañada de ustedes y de ustedes también y de los que nos ven. Esta es la primera vez que yo abogo por un cargo electivo popularmente, pero yo trabajé en el Congreso 2 años junto al diputado José Lázaro Rodríguez. Y yo vengo del activismo social y político a favor de los derechos y las mujeres, de las niñas y mujeres dominicanas. ¿Por qué? Porque me di cuenta que hay un conjunto de cosas que nosotros no normalizamos como sociedad, pero nuestra clase política normaliza. Y no solamente la normaliza en el discurso, sino la normaliza en el accionar. Nosotros tenemos un país que, como bien mencionaba Nancy, con feminicidios que cada año van creciendo, con delitos de incesto cada vez más denunciados, con niñas que salen embarazadas y que mueren pariendo o intentando parir, y con adolescentes que también salen embarazadas. Y todo eso responde a soluciones políticas. Responde a soluciones políticas porque es un problema nacional, es un problema que afecta a la persona, afecta a la sociedad e incluso afecta a la productividad. Cuando yo entro al Congreso a trabajar con José Lázaro Rodríguez, confirmo mi teoría. La clase política está totalmente desconectada de problemas que aquejan a la sociedad y que aquejan también a la mujer y la niña dominicana. Y uno de esos temas es el tema del cuidado. Si ustedes existen hoy, yo existo hoy, quien nos ve existe hoy, es porque alguien nos cuidó. Todos tenemos responsabilidades de cuidado, ya sea adultos mayores, ya sea nuestros hijos, ya sea personas con discapacidad sin importar la edad. ¿Qué pasa en República Dominicana? Hay alrededor de 800,000 personas desempleadas porque tienen que cuidar, no tienen con quién dejar a sus hijos de 0 a 7 años antes de que entren al sistema educativo, o no tienen con quién dejar a sus adultos mayores. República Dominicana cuenta con estructuras de cuidados, que son política pública exitosa. No me gusta decir que porque yo soy de oposición todo lo que se ha hecho está mal. Han habido avances importantes en República Dominicana en materia de cuidados. Uno de esos han sido los CAIT y los CAIPI y el CONAPE. ¿Qué pasa? Primero no dan abasto. Entonces, ¿a qué va Nicole Pichardo del Congreso? Tenemos que depositar y crear un proyecto de ley que cree el Sistema Nacional de Cuidados, para que estas estructuras de cuidado que ya existan puedan prevalecer sin importar el gobierno de turno, que haya continuidad de Estado y sobre todo para reconocer el cuidado como un derecho para poder asignarle fondos suficientes al CONAPE, por ejemplo. El CONAPE solo tiene hogares de paso, tiene algunos 139 a nivel nacional, pero dependen del financiamiento privado, porque no tenemos capacidad pública para financiarlo. Entonces, así como nosotros tratamos nuestros ciudadanos más vulnerables, dice mucho de República Dominicana, a las personas que sirvieron a nuestro país, que criaron, que estudiaron, que crecieron, miren cómo lo tratamos como si fuera caridad. Entonces hay que depositar este proyecto de ley y me enorgullece decir que el MEPID está llevando a cabo un plan piloto de cuidados que ha sido exitoso, pero que requiere de financiamiento. Entonces, Nicole Pichardo va al Congreso junto a la bancada de Opción Democrática y junto a cualquier diputado o diputada que esté de acuerdo con que el cuidado es un derecho, a lograr que así sea y hacer que suceda. Yo aquí tengo una pregunta. Hemos escuchado lo que propondrían o harían en caso de ser electas por en sus respectivas demarcaciones, pero previo a eso hay una campaña electoral y hay un proceso de búsqueda del voto, de llevar la buena nueva digamos, de las propuestas de cada uno de sus partidos y sus propuestas individuales. Y en ese sentido, como estamos en un sistema muy estructurado, muy jerarquizado, y quizás, Nancy, las respuestas tuyas están más estructuradas en torno a un partido robusto, pero en partidos, digamos, más pequeños,
¿De qué manera novedosa están contactando a los jóvenes? ¿De qué manera novedosa y dentro del marco de una política tradicional, clientelar, están llevándole estas propuestas a los territorios, a las circunscripciones donde ustedes están optando por ser representantes? ¿Cómo lo ven en el terreno? Precisamente como decía al inicio, mi intención desde siempre, incluso siendo la presidenta nacional de la juventud de mi partido, ha sido incentivar y motivar a la juventud a que se involucre en política. En mi caso, los trabajos de campaña y los trabajos de organización que obviamente conllevan esta campaña, lo hemos hecho cercano a la gente. Yo creo mucho en la política cercana a la gente. Entendemos que obviamente las redes sociales son una realidad latente, es una forma de llegarle a más personas en menor tiempo, es una manera de uno poder extrapolar las ideas y extrapolar los intereses que tenemos con el país y que vamos a llevar al Congreso. Pero en mi caso yo he tratado de hacer una política casa por casa, una política en donde pudiera conglomerar diferentes grupos, jóvenes, adultos, envejecientes. Y con esto hemos logrado desempeñar una campaña muy bonita porque la gente de una forma u otra se involucra en el proyecto. Y yo creo que para los partidos que quizás no somos partidos mayoritarios en el sistema, nos hace de mucho beneficio porque este es un contacto primario. Nos permite también que las personas, ya la gente muchas veces no vota por partidos, eso es una realidad, la gente vota por perfiles. Entonces nosotros como candidatos darle la oportunidad a la ciudadanía que nos conozca, que sepa nuestras propuestas, que sepa nuestras capacidades y que tenga un vínculo personal con nosotros, yo creo que pudiera ser uno de las mejores herramientas y las mejores actividades que pudiéramos hacer para lograr el triunfo. Nosotras, como en el caso de Nicole y yo, como candidatas jóvenes, yo creo que eso pudiera ser de muchísimo beneficio porque también hay una realidad, es que todavía la ciudadanía no nos conoce y la ciudadanía necesita volver a encender la llama y la esperanza en los políticos. Y creo que con ese acercamiento puede ser de muchísimo provecho. Yo creo, en cuanto, por mi parte, tal como dices, algún detalle que yo he agregado. Todos me conocen como cantante, artista, ¿verdad? Pastora, la que predica, la que motiva a orar, a defender la familia, porque esa es la línea que, el testimonio, son 31 años de carrera, 31 años de matrimonio, mis hijos, mi esposo y yo, todo involucrados juntos. Entonces, la forma que he utilizado para acercarme a las personas, acercarme no como la cantante, sino como la candidata a diputada, la que va a defender, a proponer ideas, traer propuestas en beneficio de lo más sagrado que tiene el mundo, que es la familia. Es la educación, hablando con nuestros jóvenes y con todos, porque tengo personas que se me acercan, muchos que me dicen, por ejemplo, para las municipales, pero ¿qué es un regidor? ¿Cuál es la función? O sea, no saben, por eso a veces no pueden votar, no votan bien, porque no conocen la función de ese candidato, no conocen qué es lo que va a hacer esa persona ahí, y lo que dicen es, no, es a robar o es hacer tal cosa, a buscar sus propios beneficios. Pero cuando la persona conoce, si nosotros como candidatos podemos dar a conocer cuál es la función de un diputado, qué es lo que vamos a hacer, entonces eso despierta el interés y hasta el respeto, porque no vamos a perder tiempo a la Cámara de Diputados, vamos a legislar en favor, en este caso mío, de la familia que tan deteriorada está. Por ejemplo, cuando yo veo como madre, yo soy abuela, soy pastora, tengo que ver muchas situaciones, muchas historias tristes, y yo digo, wow, en mi iglesia quizás la gente no esté en la condición tan por debajo como, vamos a decir, los que cuando yo me meto a esos barrios, esas comunidades súper vulnerables, ese acercamiento, ese calor humano, ese rostro, cuando te mira y ven en ti una esperanza, cuando pueden decir, wow, esta es la pastora que va al Congreso, ese acercamiento afirma la decisión de ellos, y creo que es una forma muy bonita de presentar nuestra propuesta, de acercarnos a la gente a través de las redes sociales, a través de los grupos y reuniones, pero ese abrazo, esa mirada, poder escuchar a la gente, eso trae sensibilidad para el candidato y una confianza y la fe se le devuelve a esas personas que son los votantes. Muy de acuerdo con Nancy, yo creo que el político o la política de hoy en día tiene que bajarse de la jipeta.
y dejar de saludar, porque esto no es una labor monárquica, esto es una labor de escucha, es una labor de entender. Nosotros estamos aspirando a representar a personas que han vivido realidades que nosotras nunca hemos vivido, quizás. Y también estamos aspirando con nuestras realidades que otras personas quizás tampoco han vivido. Entonces, ese conflicto, ese interés, esa negociación, esa escucha activa es esencial en las campañas políticas. En mi caso, que pertenezco, además de un partido pequeño, a un partido que empezó a recibir fondos este año, nosotros hemos hecho política con P mayúscula. Lo más innovador que hemos hecho es volver al pasado. El puerta a puerta, el pararte en el cruce de Mano Guayabo y volantear, el hacer conversación, la labor pedagógica, como bien dice Nancy, lo rescato. Señores, nosotros dejamos de educar políticamente a la juventud y estamos cosechando eso. Estamos cosechando apatía política, estamos cosechando una juventud desconectada, incluso una sociedad en general, desconectada de la cosa pública. Entonces, ¿qué hemos hecho en nuestra campaña? Primero, una labor del día a día de contacto. Contacto, escucha, conversación. Segundo, rendir cuentas. Si la confianza en la clase política está rota, a la clase política que aspira a hacer un liderazgo le corresponde construirla. ¿Cómo hacemos eso? Rindiendo cuentas. Yo tengo 9 meses de campaña y nosotros hemos gastado alrededor de 1.400.000 pesos en mi campaña. Todos vienen de donaciones y todas las personas que me han donado reciben un reporte de rendición de cuentas. Y tercero, pero no menos importante, acercar la labor del Congreso a la gente. La gente, por ejemplo, a veces desconoce que en el Congreso se decide cuánto va a recibir el gobierno local, el presupuesto. La gente a veces desconoce que en el Congreso podemos decidir si van a construir otro CAIPI en Herrera, que hace falta. La gente a veces desconoce que los diputados y diputadas reciben un fondo para ayudas sociales que nadie fiscaliza, que bien lo pueden usar para irse a esquiar con su familia en Colorado, o bien lo puede usar para una gente que lo necesita. Por eso en nuestro volante de campaña, que pena que no lo traje, hay una parte completa que habla sobre las funciones que dice la Constitución que tenemos los diputados. ¿Por qué? Porque la buena política, que es la que hacemos en Opción Democrática, es la acción colectiva por el bienestar colectivo. ¿Y qué mejor bienestar colectivo que empoderar a la ciudadanía para que interpele a los diputados, para que interpele a sus políticos y para que me interpele a mí una vez yo llegue al Congreso? Uno de los retos con los que ustedes se encuentran, digo ustedes, me refiero a todo el que aspira a una diputación, también a una regiduría, pero en mayor medida a una diputación, es el modelo del voto preferencial, que implica una lucha a veces feroz entre compañeros del mismo partido, también entre los adversarios externos, pero la competencia se centra mucho en candidatos de un mismo partido detrás de un mismo mercado electoral, detrás de los mismos votos. ¿Cómo ustedes han vivido eso? ¿Cuál ha sido su experiencia hasta el momento con este esquema, con este modelo del voto preferencial? Las dos miramos a Nancy. Bueno, realmente yo soy del Partido de la Liberación Dominicana, voy como la cuota de la mujer y de repente suele ser un poquito difícil en el sentido de que yo no tengo la carrera política que tienen todos. No tengo los... ¿Cuántos candidatos hay en esa circunscripción? 11. Esa es la más grande. Esa es la más grande, la 3 de Sí, Santo Domingo. de Santo Domingo Este. Hay 11 candidatos. 11 candidatos, 4 de ellos están en posición y van a repetir, más el resto queremos llegar. Entonces el desafío es grande. Para mí, aparentemente en desventaja, porque soy la nuevita, soy la recién llegada oficialmente como candidata, aunque yo soy miembro del Comité Central, tengo muchos años, yo soy, estoy inscrita en mi partido, es el partido por el cual siempre he dado mis votos, me siento muy identificada con él a pesar de todas las situaciones que enfrentan, porque ahí es donde he hecho mi trabajo, es donde poquito a poquito me fui integrando a la labor con Margarita Cedeño, cuando su gestión de primera dama y luego de vicepresidenta. Entonces, realmente ese es el partido que me ha dado la oportunidad, pero estoy consciente de que para el grupo quizás la nueva, la que tiene que trabajar más, porque yo entré a final de año 2023. Y para mí ha sido una tarea titánica, o sea, hacer los recorridos, dar a conocer, formar estructuras, formar equipos, vender a la Nancy la política, vender a la Nancy la que va ahora a bajarse de un escenario de luces y de colores y de aplausos para
llegar a la gente, que de hecho lo estoy haciendo, siempre lo hago, siempre cuando hago mis viajes internacionales, visito cárceles, buscamos fundaciones, abrazamos a la gente, vemos qué podemos hacer, hacemos siempre una labor bonita y social a través también de mi fundación que empezó desde el 2004 cuando yo vivía en Jaina. Siempre tuve un acercamiento con la gente porque creo en esto, creo en la familia, creo en el tibio del cuerpo del otro, ese abrazo calentito, esa protección como madre que yo pueda dar. Entonces, ahora como candidata, de repente se me vuelve un poquito más difícil, aunque vamos bien, porque soy nueva en el camino, no tengo quizá la experiencia, todos la palabra que me dicen es, no, como tú eres nueva, como tú no sabes, ahora yo tengo que esforzarme por saber más, por educarme más con respecto a lo que es la vida política, ya en función, agradeciendo infinitamente al equipo que me ha estado abrazando y cuidando, que es uno de ellos, Carlos Rodríguez. Es un poco difícil, pero sé que aunque la imagen, la proyección no se vea como una candidata con trayectoria de muchos años de experiencia, tengo la experiencia espiritual, tengo la experiencia de los años de vida, la experiencia de vida, el acercamiento, y creo que puedo, a pesar de cualquier barrera que hoy yo esté enfrentando, creo que puedo hacer un trabajo con la misma dignidad, con el mismo apego, con la misma devoción y con la misma integridad, el nivel de integridad con lo que he manejado mi vida ministerial y cristiana. Bueno, en mi caso, y como tú bien decías, obviamente esto es una competencia. En mi caso, en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, en mi boleta vamos 6, somos 6 candidatos. En el caso de esta alianza, Partido Reformista y Fuerza Nacional Progresista, pues nosotros, en vista de que todos, en cierto modo, somos nuevos porque ninguno habíamos aspirado anteriormente, o sea que nos encontramos bajo las mismas condiciones, obviamente cada quien con sus luces, cada quien con su campaña independiente, cada quien dándole valor a sus fortalezas. Hemos tomado la decisión de trabajar en conjunto, porque si bien es cierto que hay un método que nos elige, al final todos vamos a depender de todos, porque la cantidad de votos que reciba la boleta es lo que nos va a permitir a nosotros ser vencedores. Entonces, en el caso de nosotros hemos tratado inclusive de que haya una cordialidad entre los candidatos. La gente pensará y dirá, bueno, se está volviendo loca porque en la política es quítate tú para ponerme yo, y procurar sentarme en la silla donde está sentado el otro, o hacerle yuca a la silla porque soy yo que voy adelante de ti. Pero no, hemos procurado, en vista de que lo que queremos es un resurgir de nuestro partido, en vista de lo que queremos es ver un resurgir de esos ideales conservadores en el poder legislativo, pues entonces nos hemos puesto a una e inclusive hemos hecho actividades en conjunto para que la sociedad pueda ver una nueva cara del reformista, que pueda ver y que pueda conocernos de manera independiente, y ya cuando decida ejercer su derecho al voto, pues elija al que mejor represente sus intereses. Así que por lo que respecta a nosotros, los candidatos del Partido Reformista en esta circunscripción, pues ha habido todavía, quizás tú tienes el reto de que eres la nueva en un grupo, pero el hecho de que aquí todos somos nuevos, y aunque es una carrera de resistencia, también hemos entendido que cuando estamos todos unidos, pues las cosas pudieran ir mejor y seremos vencedores. Yo creo que si de algo me sirvieron esos años trabajando en el Congreso es que me demostraron que la política no se juega solo. Cuando tú entras al hemiciclo, tú tienes que convencer a 189 cabezas, además de la tuya, de tus proyectos de ley. El sol sale para todos y la política se trata de ampliar el menú. La buena política se trata de ampliar el menú. Yo creo que entender que todo el mundo tiene algo valioso que trae a la mesa, que todo el mundo puede mostrar un accionar, una perspectiva distinta de un mismo problema, enriquece la democracia. Entonces, a mí me alegra mucho que hoy estemos aquí, porque se demuestra que hay diversidad de pensamiento, pero que algo nos une, es las ganas de trabajar. Así que yo creo que este mensaje es para el votante. Lo más sano que podemos hacer para la democracia es cruzar el voto, no echarle todo el voto a un solo partido, porque el Congreso necesita ser contrapeso. Y para eso tenemos que hacerlo diferente. Bueno, muchísimas gracias a Nancy Amancio, Nicole Pichardo y Silvia González, que nos han acompañado esta mañana para compartir sus ideas como candidatas a diputadas por distintos municipios y circunscripciones. Vamos a la pausa.
Buen día queridos amigos y bienvenidos a Tecnotips. Y sé que están felices de verme el día de hoy, no porque yo estoy acá, sino porque hoy es viernes y el fin de semana trae muchas cosas buenas. Y que entre esas cosas buenas vamos a mencionar que el día de hoy vamos a hacer el giveaway que prometimos de que de estos dispositivos, del Smart Tag 2 de Samsung. Gerald, mira aquí. Este aparatito sirve para localizar cosas que quizás tenemos perdidas y a la inversa, si se nos pierde, por ejemplo, cualquier dispositivo que nosotros tenemos vinculado con el celular, este aparatito nos permite localizar el celular simplemente con darle un clic. Síganos en las redes sociales para que pueda participar. Juan Medina RD. Entonces, el día de hoy tenemos algo nuevecito de paquete, de caja, mírenlo aquí donde está. Acabadito de salir del horno, la nueva serie A de Samsung. Hablamos del Samsung Galaxy A35 y del Samsung Galaxy A55. Y en estos momentos vamos a proceder a hacer el unboxing para que ustedes vean las características de estos dispositivos. Y vamos a comenzar con este que tenemos acá a la izquierda. Este es el Samsung Galaxy A35. Tiene distintas características que son muy atractivas para nosotros. Con el asunto de los temas de ciberseguridad en la actualidad, estos dispositivos por primera vez traen lo que es Knox de Samsung. ¿Y qué es Knox de Samsung? Una solución nueva y novedosa que nos permite proteger la información de una manera física y lógica, porque Knox no es solamente software, sino es una configuración directamente en el hardware del dispositivo. Vemos que este dispositivo trae un cable de 2 tipos C de ambos lados. Normalmente estos dispositivos no están trayendo un cargador dentro de la caja, pero si aprovecha las ofertas que tiene tiendasamsungrd.com, puede adquirir por la compra de estos dispositivos descuentos, cashback si lo hace con tarjeta de crédito, y también te regalan algunas cosas como por ejemplo el cargador o relojes o este Smart Tag segunda generación. Entonces este dispositivo que vamos a abrir acá en este momento, Gerald, hámele un enfoque porque es muy hermoso. Si se percatan, viene de distintos colores. Wow, mira qué belleza, Gerald. Este dispositivo es el Samsung Galaxy A35, que tiene una pantalla de 6.6 pulgadas, una cámara principal de 50 megapíxeles. Este tipo de cámaras graban hasta 4K y es un dispositivo totalmente económico. Ya puedo adquirirlo en cualquier proveedor de servicio. Viene de 6 y 8 GB de RAM y una batería súper duradera de 5000 miliamperes. Este nuevo dispositivo, el Samsung Galaxy A35 de la familia A de Samsung. Y ahora vamos a aprovechar el momento y el espacio para proceder con el Samsung Galaxy A55. Este es otro de los dispositivos de la serie A de Samsung que tiene características muy similares al que mencionamos. Pero ¿cuál es la diferencia principal que yo puedo notar de manera inmediata? Que ambos tienen el procesador Exynos, ¿verdad? Pero la versión del 35 tiene el modelo 1380 del procesador Exynos, y en este caso del A55 que tenemos acá, tiene la versión Exynos 1480. ¿Qué quiere decir? Que tiene un procesador más robusto que el que mencionamos anteriormente. Pero ambos aparatos tienen las opciones que acabamos de mencionar de la seguridad de Knox de Samsung, que es algo físico y lógico, y las ofertas en los distintos proveedores de servicio. Estéticamente son unos dispositivos que son muy hermosos, súper resistentes. Estas versiones vienen con unos diseños más estéticos que los anteriores, y recuerden que le mencionamos las dimensiones, en este caso del modelo de Samsung Galaxy A55, vienen en versión 5G, 6.6 pulgadas de pantalla, una cámara principal de 50 megapíxeles, trae memoria de 6 a 12 gigabytes, a diferencia de la versión del A35, y 5000 miliamperes de batería. En este caso también hablamos de que tiene una cámara selfie, ambos tienen una cámara selfie de 13 megapíxeles. ¿Qué quiere decir? Que le permite tener cualquier videollamada o grabación de video con una mejor calidad y graba hasta 4K la cámara selfie. Si estos dispositivos usted lo adquiere en la tienda samsungrd.com, aparte de las ofertas que va a recibir de cashback, de descuentos, de regalos, también van a venir los dispositivos totalmente desbloqueados desde la plataforma. O sea, que lo puede utilizar con cualquier proveedor de servicios. Si
tiene alguna pregunta o alguna recomendación de estos dispositivos, de estos nuevos aparatos, no dude en seguirnos en las redes sociales Juan Medina RD, que siempre estaremos prestos para servirle. Pero recuerden, mis queridos amigos, que el día de hoy vamos a hacer el giveaway de estos dispositivos. Van a existir 2 felices ganadores de estos Samsung Galaxy SmartTag 2. Y para seguirnos las reglas son sencillas. Lo tenemos posteado en nuestra historia, Juan Medina RD en Instagram. Solamente debe hacer un comentario y decir para qué quiere tener este dispositivo, recomendar a 3 amigos que hagan lo mismo y mucha suerte esta tarde que vamos a realizar el giveaway en un live en nuestras redes sociales Juan Medina RD. Y esto ha sido todo por hoy, mis queridos amigos. Nos vemos el próximo viernes, pero el lunes sintonicen el nuevo CDN porque tenemos más con Despierta con CDN. Hasta la próxima.